fue un viaje en el tiempo, porque pude conocer más de la historia en el Perú y de cómo la clase en ese entonces, clase campesina, era discriminada por parte del Estado. Aparte de cómo, gracias a ello, Sendero Luminoso se pudo aferrar a esas personas porque eran excluidas por parte del Estado y de cómo el Estado era indiferente también en ese entonces hacia los campesinos. Talón fue un tanto deprimente e interesante, ya que no podía creer la cantidad de muertos que alcanzaron los 70.000 por parte de senderistas, el MRTA y por parte de los militares. También los sucesos en las poblaciones y las entrevistas a los afectados, y cómo se fueron organizando las personas para actuar por ellos mismos y protegerse mutuamente con las rondas campesinas en contra del terrorismo. La visita a LUM para mí me ha impresionado mucho, ha sido un recorrido yo creo que un tanto doloroso, un tanto frustrante que todo eso haya pasado en mi país, pero también me lleva a luchar porque la igualdad en nuestro país mejore cada vez más, ¿no? He escuchado algunos testimonios, he leído los paneles y todo eso, y poco a poco me iba enterando y decía, no puedo creer que esto haya pasado en realidad, no puedo creer que de verdad todo esto, ¿no? Yo sabía del terrorismo, sí, había escuchado, pero no sabía a fondo todo el tema en sí como sí lo he podido ver en el LUM, ¿no? Como cantidad de personas han sido, por no estar de acuerdo con la ideología de los terroristas, ser abusados, ser atacados, hasta matados por eso, ¿no? Y también por el otro lado, como una ideología a estas personas, tanto los senderistas como el otro grupo, los lleve a matar, los lleve a dañar al otro sin importar, no sé, pues sus derechos y simplemente lograr lo que ellos querían, ¿no? La visita a LUM ha sido realmente enriquecedora, pues a raíz de ello he podido analizar, reflexionar extractos de los acontecimientos ocurridos durante el conflicto armado interno. La tristeza y la empatía en el recorrido fueron espontáneos, pues es difícil no tener sentimiento alguno ante los testimonios relatados por las víctimas del terrorismo que se vivió en el país. Asimismo, me permite darme cuenta de la ignorancia a otros departamentos del Perú, como los que están comprendidos en la selva y la sierra. Definitivamente fue una época marcada de mucha violencia, donde gente inocente perdió la vida, donde los derechos fueron violados y vulnerados. Pero todo lo ocurrido nos sirve de ejemplo para no cometer los mismos errores y ser ciudadanos conscientes, para formar un Perú mejor. La experiencia que tuve en el LUM fue una experiencia interesante, muy gratificante. Me permitió conocer las causas, las consecuencias, el porqué y el número de víctimas que sucedieron a lo largo del terrorismo. Más allá de eso, me generó sentimientos de cólera, de indignación y de frustración, porque viví la historia y porque vi la historia. La ética es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento humano. Asimismo, requiere la reflexión sobre la convivencia que evalúa una situación o problema, analizando lo que pasó para poder sugerir ideas para convivir mejor. Por ello, la Comisión de la Verdad y Reconciliación analizó las condiciones políticas, sociales, culturales, así como los comportamientos que desde la sociedad y las instituciones del Estado contribuyeron a la trágica situación de la violencia por la que atravesó el Perú en este tiempo. Esta posición lleva a actuar e interviene proponiendo nuevas ideas, a partir que se tuvo enseñanza de todos estos acontecimientos trágicos. Esta violencia que se suscitó entre los años 1980 y 2000 implicó en pocas palabras asumir con plena conciencia una sociedad constituida por diferencias ignoradas y por odiosas desigualdades. Se reafirmó en efecto la coexistencia inarmónica de los distintos mundos
sociales y culturales que componen nuestro país. Imágenes del mundo, lenguas, memorias, valores y proyectos que corresponden a los diversos pueblos que integran nuestra sociedad. Por ello, estudiar el Perú de la violencia implicó también hacer las cuentas de lo que significaba vivir en una sociedad donde se presume como dato natural y por ende innecesario de justificarse la superioridad de unos sobre otros en razón de sus orígenes étnicos. La memoria de la violencia que reconstruyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación tiene como supuesto el rechazo en lo esencial al principio de jerarquía, puesto que afirma que todas las vidas humanas valen por igual y que todos los crímenes son condenables sin importar cuáles fueron sus propósitos y quiénes sus víctimas. Finalmente, la convivencia pacífica solo es viable si se cuenta con la sociedad reconciliada consigo misma. También que se preocupe de sus víctimas y de preservar su memoria, como los atentados que en años anteriores sucedieron. Que mira con confianza a sus autoridades y que cultiva el respeto y la solidaridad entre sus ciudadanos y ciudadanas. La memoria de los acontecimientos pasados nos va a ayudar a construir un futuro mejor y con esperanza. Responsabilidad moral. Esta responsabilidad se magnifica cuando hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, en el caso de un capitán de la Policía Nacional de Perú que fue a darse testimonio en la Comisión de la Verdad y explicar cómo se dieron algunos sucesos en la región de la Sierra, como él estaba a cargo al llegar a un pueblo pequeño, sacrificaron el ganado de los pobladores para que sus soldados comieran, aun cuando ese era el único recurso que tenían los pobladores. Responsabilidad jurídica. Se centra en la obligación de responder por una acción que atenta contra los bienes protegidos por el sistema jurídico. Esta situación se dio cuando el Perú se encontraba en estado de emergencia. El Estado buscaba que los terroristas pagaran por sus actos. El terrorismo llegó a Lima y se usó a los militares para poder eliminarlos de manera violenta esta revolución. El motivo era que todo aquel que no esté a favor en la revolución será eliminado. Esta era la frase Sendero Luminoso. El Estado también tuvo que hacer reparaciones civiles en la mayoría de pobladores afectados porque los militares mataban de forma entera a posibles terroristas. Esto sucedía porque existía una barrera lingüística entre los militares y pobladores. Responsabilidad política. Se suele atribuir responsabilidad política únicamente a los gobernantes y autoridades. La situación que se menciona se vincula con las personas encargadas en ese entonces, que pese a poseer un cargo muy alto no hicieron nada para que esta situación disminuyera o desaparezca de manera pacífica y que la población participe en sus deberes y gozar de sus derechos. Me refiero al gobierno de esa época que no realizó las acciones posibles para que los pueblos andinos de ese entonces que sufrían por el terrorismo no fueran maltratados o asesinados. Por ejemplo, en el gobierno de Belaúnde y Alan García no se entendía la magnitud del problema y por ende no sabía cómo combatirlo. Y en cuanto a Fujimori, ese diluyó el Estado. Los pobladores reclamaban sus derechos para que ellos ya no fueran blancos de los tenderistas y militares. El Perú es un país pluralista, ya que contempla diversas etnias, culturas, lenguajes y modos de pensar. Por ende, para cualquier acción que toma el Estado debe considerarse a cada uno de sus miembros en conjunto. Sin embargo, durante el conflicto armado interno se vulneraron muchos derechos y específicamente se vulneraron más los derechos de personas con rasgos andinos. Como no había igualdad para todos los peruanos y se priorizaba la religión de Lima, el grupo subversivo Sendero Luminoso aprovechó el sentimiento de discriminación de los estudiantes pobres y provincianos para fines de expansión de su pensamiento maoísta. Colocó en algunos colegios a maestros previamente entrenados. Además, no todos los medios denunciaron las violaciones de los derechos humanos. Algunos medios de comunicación tuvieron una actitud despectiva y hasta racista hacia las víctimas. El CAI surge por la diferenciación que existe entre el Estado peruano y por la discriminación existente. Aquí se muestran los principales abusos cometidos durante los gobiernos del año 80 al 2000 en el Perú. Gobierno de Alan García. En su primer gobierno operó el comando Rodrigo Franco y se produjo la matanza de los penales. En la llamada matanza de los penales fallecieron cerca de 300 personas. Gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori hoy en día cumple condena de 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. El primer caso corresponde al asesinato de 15 personas por el Grupo Colina, incluido un niño de 8 años. El segundo caso también involucra a este grupo paramilitar que secuestró, asesinó y enterró en fosas a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. El caso de la población que me impresionó más fue de los pobladores de Putín y el testimonio de uno de sus habitantes de esa época.
Según la entrevista, Gerardo Fernández Mendoza, que es un poblador de Putín de esa época, mencionaba que los militares llegaron con la idea de protegerlos de los terroristas, pero fue todo lo contrario, ya que abusaban de los pobladores, violándolos y asesinándolos. Por otro lado, cuando los senderistas se encontraban en la zona, pedían el apoyo de la población. Los que no apoyaban a la revolución eran asesinados, y también se cometió la masacre por parte de los militares en la población. Es decir, los militares un día sacaron a los pobladores de sus casas, diciéndoles que iban a protegerlos y cuidarlos desde ese día. Y a los hombres les hicieron cavar una gran fosa. Supuestamente sería una piscigranja. A otros les decía que ahí iban a criar sus animales. Y a otros les dijeron que iban a construir su casa. Y lo que fue todo lo contrario, ya que cuando terminaron la fosa, ordenaron a todos que se pongan alrededor de ella. Y sin previo aviso, empezaron a matarlos a todos, a niños, ancianos, mujeres y hombres entre ellos, y los enterraban en las fosas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos que fueron vulnerados y violados durante el conflicto armado interno fueron el derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y religión, opinión y expresión de ideas, derecho a la educación, derecho a la paz, a la coexistencia pacífica, entre otros. Es preciso recalcar que uno de los derechos principales violados en esa época es el derecho a la vida, ya que muchas personas inocentes fueron víctimas de ello. El Estado de Derecho está sostenido en una base de construcción histórica que no se detiene. Por ello, el gobierno vela las acciones de las personas que tienen estas ideas para la dirección de esta estructura. El conflicto armado interno nos dice que el Estado de Derecho en el Perú en ese entonces no veló por la ley del más débil, es decir, no se garantizó el igual respeto de los derechos por todos y por todas las ciudadanas. Esto obligó a que los temas de dignidad humana se abandonen en el ámbito de las decisiones políticas o de mercado. Asimismo, el Estado no debía de tomar decisiones que involucraran ir más allá del límite que imponía la dignidad humana. Por ello se concluye que el rol del Estado debe de ser de cumplir, proteger y garantizar los derechos de todos los peruanos, buscando la igualdad y la equidad entre todos. Para que no volviese a suceder estos acontecimientos, se fortalezca el diálogo y el respeto, se recomienda que las leyes y los derechos humanos se cumplan en todo el país y prevengan la violencia, que el Estado, por medio de los ministerios, reabra las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de los crímenes, fortalecer los juzgados de paz, establecer servicios especializados en derechos humanos en las sedes policiales y judiciales y las fiscalías, especialmente en las zonas rurales donde la violencia tuvo mayor impacto. La escuela debe ser un lugar donde se promueva la igualdad de los alumnos para contribuir al desarrollo integral de su personalidad. Sancionar actos de violencia hacia niños a manera de supuesta instrucción. Darle calidad a las escuelas rurales. Promover la educación en quechua aymara. Realizar una reforma de los servicios de justicia para que defiendan a todos ciudadanos sin distinción. Que se haga intercambio de estudiantes así como se hace en las universidades, pero de manera nacional, para que cada peruano conozca y se relacione con su prójimo, evitando todo tipo de discriminación. Sancionar aquellos lugares donde se prohíba la entrada de la gente con rasgos andinos